grabando. Ahora se está grabando. Muy bien. Bien, siendo las 15:05, Macarena, ¿estamos en condiciones? Si me dices, todo ok, perfecto. Entonces, primero que todo, darles la bienvenida a todos los compañeros y compañeras al retomar esta práctica de las cápsulas jurídicas, en esta oportunidad en coordinación, por supuesto, con el equipo jurídico y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Queremos saludar, por supuesto, a todos los dirigentes y dirigentes a lo largo del país que se están conectando a esta actividad. Por supuesto, dar las gracias a Álvaro, parte del equipo de comunicaciones, y quien da soporte para llevar a cabo esta exposición y esta plataforma Zoom que da albergue a todos los dirigentes y dirigentes que nos estamos conectando. Por supuesto, saludar a Macarena García, Dinamarca, abogada, asesora de la FEMPRU hace varios años también, que va a ser protagónica hoy día hablándonos respecto a lo que tiene que ver con una ley que es fundamental. Y sin más, quiero dar la palabra primero a Valeria Altamirano para que nos entregue un saludo y podamos dar inicio y pasar a la exposición. Sí, bueno, en primera instancia saludarlos a todas y todos, agradecer la gran motivación que tuvo esta cita. Esperamos poder cumplir el primer hito de acercamiento a esta ley. La verdad es que es una ley que es bastante compleja para poder entenderlo solo en 2 horas, pero se espera poder seguir haciendo acciones que permitan que en todas las bases ustedes tengan un alcance de manejo y también un alcance de expectativas respecto a lo que concierne a la ejecución de esta ley una vez entrada en vigencia en agosto. Debemos pavimentar el camino de aquí en adelante para todo este quehacer respecto al maltrato, acoso laboral y sexual. El Convenio 90 y la Ley Carin, que tienen completa relación entre sí. Por lo tanto, la idea es justamente con esto dar el puntapié inicial y poder trabajar en conjunto a ustedes para que tengan la guía necesaria para poder enfrentar lo que se viene de aquí en adelante y obviamente también para que tengan de la mano, a medida que pasan los meses, fresquito cómo van a ir siendo las indicaciones y orientaciones técnicas desde el Ministerio respecto a los protocolos locales y a cómo nosotros como dirigentes y dirigentes podemos acercarnos esta política pública hacia nuestros socios y socias. ¿Ya? Esperamos poder también recoger todas sus dudas. Sabemos que el tiempo es acotado, pero vamos a intentar hacer lo máximo posible y lo que nos quede pendiente lo vamos a ir tomando para las futuras sesiones o actividades que ejecutemos. ¿Ya? Así que gracias nuevamente. Ahí vamos a estar moderando con Hernán, recogiendo sus preguntitas y entregándoselas a Macarena. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Bien, me sumo a lo ya dicho. Para nosotros como directorio es fundamental que esto sea relevado y abordado tanto por el directorio nacional como por las bases, y esperamos que a partir de lo que se nos exponga hoy salgamos con más claridad y certeza que antes de la presentación, y por supuesto asumiendo los desafíos, las tareas que nos va a tocar asumir en las coordinaciones de servicio en cada base para efecto de hacer carne lo que esta ley finalmente implica para efectos de nuestro sector, en particular salud, y como funcionarios públicos. Reitero los agradecimientos a quienes se han ido conectando. Ya estamos en 105 participantes, estamos en condiciones de partir y cedo entonces el micrófono a Macarena García Dinamarca, abogada. Adelante, Macarena. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Gracias, Nan, gracias, Valeria. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con ustedes esta tarde y poder conversar en el fondo de lo que significa la ley Carin, que es la ley 21.643, que bueno, modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos normativos para efectos de introducir cambio a la normativa respecto a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo, ¿ya? Esta norma, como vamos a ver, introduce cambios importantes respecto de cómo va a ser la visión a partir del 1 de agosto en adelante, tanto de la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y respecto de cómo va a ser la investigación en relación a estos casos. Va a haber un antes y un después. Con el después vamos a tener que convivir porque, como vamos a ver, los procedimientos que se iniciaron en la vigencia de las antiguas normas
van a permanecer vigentes y a partir del 1 de agosto en adelante las denuncias que se realicen a partir del 1 de agosto en adelante se les va a aplicar esta normativa. Ahora, hay que tener en cuenta que cambia la ley, por tanto, no es necesario, ustedes tienen protocolos MALS internos que regulan la manera de cómo investigar. A partir del 1 de agosto en adelante la normativa cambia, por tanto, toda esa normativa, a partir de las denuncias que se reciban por acoso laboral, sexual, violencia en el trabajo, se van a regir por esa normativa independiente y que ustedes tengan reglamentos internos vigentes. Aquí y nos vamos a dar cuenta que cambia, sobre todo las normas del estatuto administrativo, cambia la sanción, cambia la tipificación, cambia la investigación y también cambian los derechos que tengo como víctima cuando denuncio acoso laboral, sexual o violencia en mi puesto de trabajo. Entonces, por eso es importante que vamos viendo qué es lo que cambia. Cambia desde la definición de lo que desde el 1 de agosto vamos a entender por acoso laboral, ¿ya? Bueno, primero decirles que, bueno, esta ley nace por una moción parlamentaria, nace en la Cámara de Diputados, y el fundamento de esta ley tiene que ver con que, en el fondo, el acoso laboral es conocido por que es el problema más grave en que enfrentan tanto en el ámbito privado como en el ámbito público las relaciones interpersonales. Entonces, si bien es cierto, el acoso sexual se introduce en el 2005 en el Código del Trabajo, el acoso laboral se introduce en el 2012, es posterior, de alguna manera se introduce, no había normas respecto de la prevención, ¿ya? Y también en el fondo se detectó que el concepto también generaba algún tipo de problema, porque en el fondo se detectaba que había muchos trabajadores que llegaban muy dañados a la hora de decir, sí, usted efectivamente califica de acoso laboral, y el daño era era un daño muy importante. Entonces, respecto de eso, y a propósito en el fondo de lo que pasa con Karin, que es como la figura emblemática de la ley, pero respecto también de otros trabajadores que sufrieron y que en el fondo la ley, cómo estaba construido tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto y las herramientas que existían para la investigación y la inexistencia de la prevención hacían necesario un cambio, ¿ya? Y por eso se origina este cambio y finalmente es lo que hoy tenemos como ley a partir del 1 de agosto. Uno tiene grandes expectativas respecto de cómo se va a recepcionar desde el mundo público, porque es una de las mayores demandas. O sea, en el fondo, cada vez que nosotros hablábamos de acoso laboral y cuál era la mayor deficiencia, era decir, en el fondo el procedimiento para investigar el acoso laboral tenía como gran problema que la víctima no tiene derechos en este procedimiento. Y hoy día vamos a encontrar que sí van a tener derechos, ¿ya? O sea, es totalmente distinto a lo que conocíamos antes, ¿ok? Entonces, no sé si hay modificaciones al Código del Trabajo, hay modificaciones a distintos cuerpos normativos, Código del Trabajo, Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que más bien establece principios, consagra en el fondo esto que yo les decía, que nos vamos a preocupar ahora también de la prevención, no solo de la sanción, y vamos a reforzar la investigación en el estatuto administrativo y el estatuto administrativo para funcionarios municipales. En el Código del Trabajo lo que nos ocupa, porque el Código del Trabajo hace importantes modificaciones, pero respecto a lo que nos ocupa a nosotros, tienen que ver con la modificación al artículo 2 del Código del Trabajo, y respecto de eso introduce al inciso segundo las siguientes modificaciones, que en el fondo señala que las relaciones deben siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la aplicación de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo, y define, y dice son contrarios al anterior, el acoso laboral, el acoso sexual se mantiene la misma definición, pero el acoso sexual, el acoso laboral lo define de la siguiente manera. Hoy me fui.
hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de uno o más trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación, o bien amenace o perjudique la situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Lo que cambia, o lo que se modifica, es que antiguamente la definición exigía que fuese reiterado, ¿ok? Hoy día dice, ya que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Entonces, nosotros tenemos que recordar que en el estatuto administrativo se establecen como prohibiciones el artículo 84, letra M, que dice realizar todo acto calificatorio como acoso laboral en los términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo. Por tanto, al cambiar la definición del Código del Trabajo de acoso laboral, cambia inmediatamente lo que señala el estatuto. Por tanto, para efecto, desde agosto en adelante, acoso laboral puede ser constituida por una sola conducta. No necesito reiteración. ¿Ya? Eso es importante. Y eso es lo que cambia en el fondo de lo que se introduce en el Código del Trabajo y lo que tiene que ver con que era lo riesgoso de exponer a un trabajador a conductas reiteradas de violencia. ¿Ya? Y en el fondo hoy día solo necesito una conducta. Y esa conducta es constitutiva de acoso laboral y por lo tanto es muy importante, y por eso se refuerzan las políticas de prevención, tanto en el sector público como en el sector privado. Y se introducen cambios en la ley de bases que tienen que ver con principios, ¿ya? Y tienen que ver con lo que yo les decía, tiene que ver con principios y tiene que ver con la tipificación de falta a la probidad, o sea, que tiene que ver con la tipificación específica de que este tipo de conductas constituye especialmente una falta a la probidad. Y en la ley de base se establece como, bueno, principios que los funcionarios de la administración deberán observar el principio de probidad, y en particular las normas generales que lo regulan, que la función pública se ejerce con transparencia, de manera que permite y promueva el conocimiento de los procedimientos y contenidos que fundamentan las decisiones, y se agrega esto, que la función pública se ejercerá propendiendo al respeto del derecho de toda persona con ocasión del trabajo a disfrutar un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual. Los órganos de la administración del Estado deberán tomar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. Eso en el fondo impone a que las políticas de los órganos de la administración del Estado tienen que estar en el fondo inspiradas en estos principios, ¿ok? Que tienen que ver con el principio general. Ya. Y luego en el artículo 14 tiene que ver, porque nosotros tenemos hoy día, o sea, ustedes tienen los protocolos MALS que de alguna manera reglamentan lo que tiene que ver con que hoy día vamos a ver lo que reglamentaba en el protocolo MALS, lo recoge la normativa y lo profundiza, dándole garantías a la víctima hoy día, pero no existía una política de la prevención. Y hoy día, a nivel de ley de bases, se establece que los servicios deben tener un protocolo de prevención y establece ciertos mínimos, ¿ya? Y ciertas obligaciones. Y eso lo establece el artículo 14, indicando que los órganos de la Administración del Estado deben contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual. Entiende y hace la distinción de la violencia en el trabajo entendiendo que es un fenómeno mucho más que puede ser también otras conductas, la violencia en el trabajo, ¿ok? ¿Ya? El acoso laboral, el acoso sexual, para promover un buen trato, ambientes laborales saludables y respeto a la dignidad de las personas. El que considerará acciones de difusión, sensibilización, formación y monitoreo, y podrá contar con la asistencia de los organismos administradores de la ley 16.744. Aquí vamos a ver, cuando veamos las modificaciones al estatuto administrativo,
que a propósito de los procedimientos de investigación de acoso laboral, se establece como una facultad del fiscal poder pedir la participación de estos órganos para efectos de establecer esas acciones con las víctimas, ¿ya? Que eso también es algo que antes no teníamos. El protocolo de prevención incorporará lo menos lo siguiente. 1. Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. 2. Medidas para prevenir y controlar los riesgos señalados en el literal anterior, con objetos medibles para evaluar su eficacia y velar su mejoramiento y corrección. C. Medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas, funcionarios sobre los riesgos identificados y evaluados. Las medidas de prevención y protección deben adoptarse y los derechos y responsabilidades de los funcionarios y funcionarias y propias de la institución. Las medidas que fueren necesarias en atención a la naturaleza de los servicios prestados para dar una oportuna aplicación en la protección eficaz de la vida y salud de los funcionarios en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de los funcionarios involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en esta materia, ¿ya? Que también te iba a decir, o sea, ¿qué pasa con las personas que denuncian? ¿Cuáles son las...? Ya, también. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formulación, educación, protección destinada a resguardar la debida actuación de los trabajadores y trabajadoras, independiente del resultado de la investigación de estos procedimientos. Aquí se consagra a nivel de ley de bases la protección del artículo 90 y 90, o sea, la protección del artículo 90 del Estatuto Administrativo, que antiguamente, recuerden que si ustedes, en los protocolos MALS se establecía, mire, si usted hace una denuncia por acoso laboral, usted no puede ser destituido, usted no va a ser calificado, y eso se establecía a nivel de protocolo, ¿ya? Y la Contraloría también se había pronunciado respecto de esto, pero a través de instructivos, ¿ya? Y lo recogía los protocolos. Pero hoy día se hace a través de norma, o sea, dice... En los procedimientos de investigación de acoso sexual laboral será aplicable lo dispuesto en el artículo 90 y 90b. Lo que tiene que ver con el artículo 90b también recoge lo que dicen los protocolos en relación a los plazos. Porque el artículo 90b dice, mire, la denuncia tiene que tener el nombre, no sé qué, una vez recepcionada la denuncia, si usted la recibe, usted tiene un plazo, y si usted en ese plazo no se pronuncia, se entiende aceptada. Eso también está en los protocolos que actualmente los tenemos, pero hoy día está a nivel de normativa, o sea, está establecido en la ley, ¿ya? Antes lo que teníamos a través de instructivos pasa a través de la norma. Que eso señala el nuevo artículo 14. Dice que los jefes de servicios tendrán el deber de informar semestralmente los canales que mantiene dicho organismo y el Estado para recepcionar las denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual, y de cualquier incumplimiento a la normativa que rige a las personas funcionarias del sector público. Adicionalmente, deberá informar los mecanismos para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social, ¿ya? Eso es lo que establece a ley, en materia de ley de base. Y además, en el artículo 46, establece principios que después los vamos a ver replicados en el Estatuto Administrativo, que tienen que ver con principios, un principio que es general en el fondo, que no es específicamente respecto a este procedimiento, que tiene que ver con que, bueno, dice que mediante las investigaciones o sumarios administrativos cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, seriedad y perspectiva de género. Agrega perspectiva de género que antes no estaba en ninguna parte de ni el estatuto, lo agrega, que estos son los principios fundantes respecto de los investigaciones sumarios y sumarios administrativos. Y los vamos a ver replicados también en el estatuto administrativo. Y agrega al artículo 62, que es el artículo que señala cuáles son las acciones que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las siguientes. Ejercer, agrega un número 10, que es ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufren las funcionarias y funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Ahí, ojo, cuando dice artículo 2, me engloba todo el artículo 2.
¿Ya? Entonces, en el fondo, el artículo 2 completo. No solo acoso, sino que porque el artículo 2 es más amplio hoy día en el Código del Trabajo. De que lo leímos recién y decía, las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas, con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adopción de medidas tendentes a promover la igualdad, erradicar la discriminación basada en dichos motivos. Contrarias son acoso sexual y laboral, pero en el fondo es mucho más amplio que anterior, porque incluye la perspectiva de género. Entonces, luego, cuando se incluye en el artículo 62 que es una de las acciones que contravienen especialmente la probidad administrativa, toma todo el artículo 2. ¿Ya? Dice acoso, porque toma o de violencia en el trabajo que sufren las funcionarias en los términos del artículo 2. Entonces, tomamos todo el artículo 2 en ese sentido. Y eso es lo que se refiere a, yo no sé si... ¿Vale? En el chat, Macarena, hay una pregunta que quedó un Sí. poquito más arriba respecto, le voy a bajar para el final, pero ya que hacen la pausa desde agosto, la Mm, ocurrencia del hecho o los hechos o la presentación de la denuncia, esto en relación, entiendo, al inicio de la vigencia de la ley. ujú. No, Sí, la ahí quería hacer una presentación... pequeña Ah, aclaración, perdón, Mar. ya. Sí, es que yo pregunté por Mm, interno para que quedara clara la pregunta y la consulta iba enfocada a si, por ejemplo, una persona sufre de acoso o maltrato previo a la entrada de vigencia de la ley, por ejemplo, un mes antes, y hace la denuncia por diversos motivos, luego de aquello, el acto de denuncia va bajo el margen de ley Karin o va bajo el margen anterior a la vigencia de la ley. Esa es la pregunta. ya, ya. No, aquí lo vamos a ver. Son los procedimientos iniciados. Por ejemplo, sabemos que la responsabilidad administrativa prescribe en 4 años. ¿Ya? Yo puedo haber sufrido acoso laboral hace 3 años y medio, entra vigencia ley Karen y lo denuncio y va a ser ley Karen. ¿Me entiendes? Respecto de los procedimientos iniciados, van a seguir, o sea, todas las denuncias que estén ya iniciadas, todas las denuncias que ya están presentadas, todos los procedimientos que estén instruidos, van a seguir al amparo del procedimiento existente. Las denuncias realizadas, independiente que sean de hechos que ocurren con anterioridad, van a investigarse al amparo de las normas que establece esta ley. No tiene que ver con la ocurrencia del hecho, sino que cuando se inicia el procedimiento. ¿Ok? Ya, sigamos. Sigamos. Ya, el estatuto administrativo es aquí donde hay más cambios, ¿ya? Hay más cambios porque aquí en el fondo se establecen cambios respecto de las sanciones, respecto del procedimiento, respecto de la sanción, destitución y las inhabilitaciones, y aquí los vamos a ir viendo. Ya. Lo primero que se establece, y yo los establecí como, o sea, los vamos a ir contando, se los voy a ir contando como establece la norma, ¿ya? Primero establece en el artículo 12 una modificación en relación a los requisitos para entrar, o los requisitos para entrar, cuáles son los requisitos que usted necesita para entrar a la administración, ¿ya? Y se establece en el artículo 12E no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de la función. Eso sabíamos. Pero aquí hay lo nuevo. Con todo, conforme lo establecido en el artículo 121 de este estatuto, no será necesario el cumplimiento de dicho plazo, o sea, de la inhabilitación de los 5 años, cuando así lo determine el respectivo fiscal. Con esto, en el fondo, con esta modificación, presumirán que existen sanciones, y sobre todo existen sanciones, tanto falta la probidad y sobre todo las sanciones establecidas por acoso laboral, que no necesariamente, y sobre todo la del acoso laboral, tiene aparejada la sanción de inhabilitación. La del acoso laboral, vamos a ver que la sanción de acoso laboral, con este nuevo cambio, es una causal de destitución, ¿ya? Pero lo diferente
es que el fiscal, aquí dice, así lo determina el respectivo fiscal, bueno, la potestad sancionatoria no la tiene el fiscal, sino que la tiene la autoridad que instruye el sumario. Entonces uno entiende que el fiscal puede proponer y finalmente la autoridad que sanciona puede determinar que al funcionario lo destituyan, pero no le apliquen la inhabilitación. Entonces yo puedo ser sancionado de acoso laboral, me destituyen, pero yo no tengo la inhabilitación. Pero como vamos a ver más adelante, si tengo la inhabilitación, con el servicio que me destituyó, pero no para la administración. ¿Me explico? Es raro, pero es así. O sea, si a mí me destituyen, no sé, pues de un servicio de salud X, yo tengo la inhabilitación para ese servicio, pero podría conseguir ir a buscar, ir a acosar a otros. No tengo la inhabilitación para todo, pero siempre y cuando así lo diga mi sanción. Y vamos a ver que respecto a faltas de la probidad se establece también que podría tener una sanción, se podría establecer una inhabilitación de menos de 5 años, podría establecer una sanción de 3. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante. Ya. Después se establece una modificación al artículo 90 que tiene que ver con que el artículo 90 establece que en general ustedes como funcionarios tienen derecho a ser defendidos y a exigir a la institución que persigue la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal con motivo, que lo injurien o lo calumnien de cualquier forma. La denuncia será hecha ante el respectivo tribunal por el jefe superior de servicio cuando el afectado fuera ya. Con todo, se establece, se agrega un inciso final, quedando como sigue, con todo, cuando se atente contra la vida o integridad de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundamentalmente acerca de la necesidad de iniciar de oficio un procedimiento de investigación o de investigación sumario administrativo para determinar las responsabilidades. Ahora, respecto de eso, déjenme que les quiero leer cómo era el antiguo artículo 90, el artículo 90 que está vigente hasta la actualidad, no incluía, o sea, el artículo 90 incluía solo la posibilidad de, o sea, claro, tenían esa posibilidad, pero aquí, o sea, en el fondo dicen que cuando atente contra su vida, la autoridad deberá resolver fundamentalmente acerca de la necesidad de iniciar de oficio un procedimiento de investigación o sumario administrativo. ¿Ya? O sea, en el fondo agrega ese nuevo inciso al artículo 90. No dice nada en relación a la posibilidad que efectivamente para que opere el 90A usted debe solicitar porque no opera de oficio, sino que usted tiene que solicitar para que lo defiendan. Usted lo tiene que solicitar por escrito a la autoridad. Lo que solo opera de oficio es esto, que la autoridad va a evaluar de oficio si procede o no un sumario administrativo o una investigación sumaria. ¿Ok? Ya. Ahora, el artículo 119 establece, se modifica en el siguiente sentido, señala que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa y aquí se consagran los principios que vimos en la ley de base respecto de que los sumarios y las investigaciones sumarias deben sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género. Vamos a ver que respecto del principio de celeridad hay un artículo que efectivamente lo hace, hay acciones concretas respecto a este principio, ¿ya? Porque en el fondo, claro, antes no existían, pero en el principio de celeridad y sobre todo los sumarios que tienen que ver con acoso laboral, efectivamente hay sanciones específicas y acciones específicas en relación a si ya se traspasa el tiempo para la instrucción, hay una obligación por parte del jefe de servicio de inmediatamente iniciar acción, ¿ya? Contra el fiscal que tenga ese sumario. Ya. Ahora, respecto al artículo 121, aquí está lo que hablamos
hace un momento que tienen que ver con este tipo de sanciones. El artículo 121, que establece cuáles son las medidas disciplinarias que se pueden establecer, establece cuáles son las circunstancias atenuantes. Una de las circunstancias atenuantes que estaba en el estatuto tiene que ver con la cooperación eficaz, ¿ya? Dice que en relación a las causales del artículo 125, a ver, el artículo 125 del estatuto administrativo dice: la destitución procede cuando hay una infracción grave a la probidad administrativa y en los siguientes casos, y establece una serie de casos, ¿ok? Ya, entonces, aquí señala este artículo que efectivamente cuando que las circunstancias atenuantes de cooperación eficaz no procede en la circunstancia establecida en el artículo 125, ¿ya? Eh, pero indica algo en relación a eso. Dice: en caso que la cooperación eficaz prestada por el denunciante en razón de su participación en los hechos en materia de la denuncia resulte eficaz para los fines señalados en el inciso primero, la inhabilitación para ingresar a la administración del Estado que se imponga como consecuencia del procedimiento disciplinario relativo a los hechos denunciados durará 3 años. Aquí nos está refiriendo a los casos de nos está refiriendo a los casos de acoso laboral, se está refiriendo a los demás casos, ¿ya? Se está refiriendo a los casos de probidad en general, ¿ya? Cuando efectivamente el funcionario denunció, pero aquí vamos a ver si efectivamente él denuncia, pero es solamente, él se denuncia y él es el único participante, no corre. Tienen que haber más para que sea efectivamente una cooperación eficaz, y eso no lo exime de la destitución, pero sí se va a considerar para efectos que la inhabilitación no dure 5 años, sino que dure 3. Aquí estamos hablando de casos de probidad administrativa, ¿ya? Pero aquí el artículo dice: lo señalado en el inciso anterior no tendrá aplicación en el caso de autodenuncia de hecho en que no hubiese tenido participación terceras personas, ¿ya? Y tampoco en los casos en que tengan participación cargos de elección popular. Entonces, en los casos del artículo 125, en los casos de probidad administrativa, cuando yo me autodenuncio solo, no corre. En los casos que yo me autodenuncio, pero yo digo: mire, ¿sabe qué? Aquí hay un caso de corrupción y no sé qué, y hay como 5 involucrados, y yo también estoy involucrada, y yo voy a cooperar y voy a entregar los audios, voy a entregar todo esto, mi cooperación efectivamente es eficaz, entonces yo no me salvo de la destitución, pero sí efectivamente lo que puedo hacer es que la inhabilitación, y la inhabilitación para toda la administración, no dure 5, sino que dure 3. ¿Ya? Ahora respecto de lo que tiene que ver con acoso. El artículo dice: en el caso que se aplique la medida disciplinaria de destitución como consecuencia de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 84, letra M, acoso, el fiscal podrá determinar, considerando lo señalado en el inciso anterior, que el funcionario o funcionaria se encuentre eximido de cumplir el plazo establecido en el artículo 12E, o sea, inhabilitación por 5 años. Decisión que no será aplicable respecto de la institución que se aplica la medida. A mi juicio, la redacción no es tan feliz, pero se entiende. Porque el fiscal no es el que determina, el fiscal es el que propone, el que determina es quien aplica la sanción. Ya, pero no importa, pero entendemos, ¿ya? O sea, esa está bien. Entonces, finalmente uno entiende que el fiscal tiene que proponer, y finalmente la autoridad administrativa, que es quien aplica la sanción, puede determinar que no se le aplique la sanción, la inhabilitación del artículo 12E, pero eso no va a correr respecto de la institución que lo está destituyendo. O sea, está destituido igual, pero no se aplica la inhabilitación. O sea, puede ir a acosar a otras partes, pero no en el servicio que se le destituye. Ya, eso es lo novedoso de que efectivamente el acoso laboral hoy día es causal de destitución, pero lo distinto es que eventualmente, si el fiscal propone en su dictamen y la autoridad acoge, podría no traer aparejada la sanción de inhabilitación. ¿Ok? Ya. Si tienen alguna duda, levanten la manito. O sea, díganlo en el chat.
no más, ya. Y como consecuencia, en el fondo, el artículo 125 indica que la destitución, bueno, procede, artículo B, por la infracción del artículo 84 letra M. O sea, hoy día, a partir de agosto, a partir del 1 de agosto, el acoso laboral es causal de destitución. O sea, es causal de destitución, no puedo graduar la pena, ¿ya? Igual que el acoso sexual, yo no puedo graduarla. Si yo, como fiscal, yo instruyo una investigación por acoso sexual, por acoso laboral, la sanción es destitución. No tengo otra opción. No la puedo graduar, porque el artículo 125 establece cuáles son las causales de cuando procede la destitución. Y en este caso, no puedo decir, acoso laboral, pero bueno, le vamos a aplicar chorromil atenuante. No, la única posibilidad es que podría destituirlo, pero no inhabilitarlo. ¿Me entiendes? ¿Estamos claros hasta aquí? Ya. Ahora vamos a ver, ahora en los siguientes artículos, vamos a ver que ya vimos lo de las sanciones, ahora vamos a ver que era la mayor crítica que uno hacía respecto a los procedimientos de acoso laboral, que era un procedimiento que no recogía los derechos de las víctimas, ¿ya? O sea, porque la víctima hacía la denuncia y quedaba ahí. Oye, y todos los derechos eran más bien para las personas acosadoras, porque era el que presentaba pruebas, era el que se defendía y la víctima quedaba absolutamente no sabía nada, hasta que decía, no, ¿sabe qué? No se acogió su denuncia. Ahora la cosa cambia y radicalmente cambia. Ya, el artículo 126 dice, si el jefe superior de institución, bueno, si se instruye una investigación, ante una denuncia de hechos que pueden vulnerar lo dispuesto en el artículo L y M, acoso laboral y acoso sexual, la autoridad solo podrá desestimarla mediante una resolución fundada y deberá notificarla dentro del plazo de 5 días a la persona denunciante. Y esta podrá ejercer el derecho establecido en el artículo 160. O sea, usted hace la denuncia, la autoridad se la debe notificar si la aceptó o no, y si la aceptó, usted tiene un plazo de 60 días para, en el fondo, intervenir su reclamo en la Contraloría, ¿ya? Antes, a nivel de instructivo estaba, pero hoy día lo establece a nivel normativo, o sea, a nivel de estatuto, dentro del procedimiento. ¿Ok? Ya. Otra cosa importante es que en el caso que el sumario, el artículo 129, en caso que el sumario se ordene por hechos que vulneren lo dispuesto, acoso laboral o acoso sexual, deberá preferentemente designarse un fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación en materias de prevención, investigación o sanción de acoso, género o derechos fundamentales. Aquí es preferentemente, o sea, en el fondo, bueno, preferentemente. No dice deberá, no, entonces en el fondo ahí tenemos un abanico, pero la idea es que nosotros instemos a que efectivamente no sea preferentemente y que para que la cosa funcione existan fiscales que tengan esa formación, porque si no tenemos el problema. Y sobre todo, ustedes tienen el problema, porque no necesariamente tienen fiscales que tienen esa formación. Entonces ahí el abordaje no es el mismo. Ya. Luego, en los procedimientos instruidos para determinar responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y las personas afectadas por eventuales infracciones tendrán derecho, y esto es lo nuevo, a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos en los mismos términos que el funcionario inculpado. O sea, usted, al igual que el inculpado, tiene derecho a que le notifiquen si le formularon cargos, a aportar pruebas, a aportar antecedentes. Está en la misma condición. Entonces, eso es diferente y eso es nuevo. Ahora, a uno le hubiese gustado que en este tipo de procedimientos, en el fondo, quebráramos el tema del secreto del sumario, que en el fondo yo pudiese tener acceso de las primeras diligencias, al problema que tiene el sumario administrativo en general.
Pero bueno, avanzamos, porque en el fondo aquí yo voy a tener acceso como víctima a conocer qué hay en el sumario desde la formulación, a conocer la formulación de cargo, a conocer qué dicen sus descargos, a formular pruebas, a acompañar pruebas, a pedir pruebas como víctima, que de alguna manera es importante en relación a cómo va a evolucionar el proceso, ¿ya? Porque antiguamente era solo el denunciante el que aportaba pruebas. Entonces, lo que usted hacía como víctima era iba y decía, sí, el señor, y yo puedo llamar al siguiente testigo, le formulaban cargo y él aparecía con la batería de personas que decían que no, que usted no sé qué, que bla, bla, bla. Y usted no tenían, porque usted ni siquiera conocía como víctima qué decían los cargos, no tenía idea. Entonces hoy día claramente eso es una ventaja y es un avance respecto de cómo en el fondo va a ser la investigación de este tipo de casos. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es también dentro del proceso. En el caso del sumario que se adopten en el caso de que el sumario se adopte por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo acoso laboral sexual, él o la fiscal deberán adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas. Deberá, no podrá, ¿ya? Que es diferente, porque recuerden que los fiscales en materia, en materia de sumario, puede, hay un artículo que dice puede suspenderlo, puede, aquí es debe, ¿ya? Adoptar las medidas de resguardo necesarias para la persona igual. Para ello, deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de las personas denunciantes y las posibles derivadas de las condiciones de trabajo, en que se encuentra la separación de los espacios físicos, el otorgamiento a las personas denunciantes de atención psicológica temprana, a través de los programas que dispone el organismo administrador de la Ley 16.744. Las medidas adoptadas se encontrarán vigentes por el término que dure el procedimiento disciplinario y hasta que se encuentre afinado. Esto es súper importante, porque en el fondo no queda, o sea, se establece como una obligación del fiscal la protección del denunciante. Antes era como, puede, ¿ya? Y los protocolos más, y también se establecía debe, o sea, como evaluar, no, pero aquí ahora lo establece como una obligación y además debe otorgar atención psicológica temprana a través del organismo administrador, como un deber. Entonces, eso, o sea, en el fondo, a partir del 1 de agosto, hay que establecerlo ya como que en el fondo los servicios ya establezcan como lineamientos claros respecto a los fiscales que tienen que derivar al organismo, que deben dar las medidas de protección, que tienen, porque eso es un deber del fiscal. O sea, ya no es como, no, sí, debe tomar la medida de resguardo desde el minuto 1. Ajá. Y en el fondo esto que derivarlo a los programas del organismo administrador también es algo diferente y nuevo, porque en el fondo antes teníamos el problema que, es que tienen que, bueno, es que no es enfermedad profesional. No, entonces, nada, lo rechazó. No, ahora hizo una denuncia por acoso laboral, el fiscal puede derivar, le debe dar la atención y todo. Aquí no, eso está dentro de otro marco, ¿me entiendes? Entonces también hay que ver cómo recoge los organismos administradores esto, porque está fuera de este marco, la atención es dentro de esta denuncia, distinto a que si me determine que esta cosa es enfermedad profesional o no, porque eso es otra ley sino que me va a dar la prestación en el marco de este procedimiento, que es distinto a que yo vaya y me determine qué enfermedad o no profesional, que es cosa diferente, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera hay que ver cómo los organismos van a recepcionar, cómo van a implementar, ¿ya? Eso es como distinto, pero claramente es súper avance. Ya, ahora, otra cosa importante. Cuando él o la fiscal, imaginémonos en un sumario podría ser que ya el fiscal investiga y dice, vamos sobre cero. Y no formula cargo o de formular cargo sobre C, entonces dice, y este sea aprobado por la autoridad, deberán notificarle la resolución que afina el procedimiento a la persona denunciante. Yo a mi calidad de denunciante me van a notificar, ¿sabe qué? Sobreseímos a esta persona. Cuando se han hecho referido al artículo 84 letra M, LOM, o sea, acoso laboral o acoso sexual, dentro del plazo de 5 días.
¿quién podrá reclamar ante la Contraloría en un plazo de 20 días, contados desde que tomó conocimiento de ello? Ya, aquí el plazo es distinto al reclamo de legalidad del artículo 160, que son 10. Aquí es un reclamo que se establece a propósito de cuando lo sobreseen, me tienen que notificar, en un plazo de 5 días, me notifican a mí personalmente por carta certificada y yo tengo un plazo de 20 días para interponer mi reclamo a la Contraloría. Y la Contraloría va a resolver. Que eso es nuevo, distinto, antes no existía. También se agrega la aplicación, en el artículo 140, la aplicación de toda medida disciplinaria debe ser notificada al afectado. Ahora ya no estamos en la hipótesis del sobreseimiento, sino que se le aplica una medida. Con todo, cuando la autoridad determine la absolución o aplique cualquier medida disciplinaria respecto de los hechos referidos en el artículo 84, letra L o M, a ver, aquí hay un tema. Si yo hice una denuncia por acoso laboral o sexual, la sanción es destitución, no hay más. Pero puede ser que yo hice una denuncia por acoso laboral o sexual y le hicieron cargos por, no sé, incumplir su deber de no ser cortés y no sé, no le formularon cargos por eso. Entonces lo sancionan por otra cosa, ¿ok? ¿Me entiendes? Y ahí, claro, la sanción no va a ser la destitución. Cuando la sanción y la formulación de cargos es por acoso laboral o sexual, la sanción es destitución. No hay más, no hay graduación, no hay otra sanción, ¿ya? Entonces, dice, o le aplica cualquier medida disciplinaria respecto a lo hecho, deberá notificar la resolución que afina el procedimiento a la persona denunciante dentro del plazo de 5 días, quien podrá reclamar ante la Contraloría dentro del plazo de 20. O sea, me van a notificar los cargos, me van a notificar si los sobreseen o si le aplican una sanción. En el caso de notificarme el sobreseimiento, la absolución o la aplicación, yo tengo un plazo de 20 días para reclamar la Contraloría, ¿ok? Y ahora, lo nuevo también es que el acto que sobresea, absuelve o aplica una medida disciplinaria en contra de una persona funcionaria respecto de hechos referidos al artículo 89, letra L o M, estará afecto al trámite toma de razón, ¿ya? Bueno, por la Contraloría General, el que no podrá realizarse antes del vencimiento del plazo de reclamación señalada en el inciso quinto del artículo anterior. O sea, si por ejemplo es la absolución, primero no va a poder tomar razón antes del vencimiento del plazo de los 20 días. ¿Por qué? Porque yo puedo haber interpuesto como víctima un reclamo. Primero tiene que hacer el reclamo antes de la toma de razón. ¿Ok? Eso es lo nuevo, distinto. Y respecto del principio de celeridad, que yo les decía, que en el fondo, que como que lo baja y hay una acción concreta en relación a estos sumarios, porque uno de los principales problemas era los sumarios por acoso laboral se demoran 100 años, al final la víctima ya ni quieren denunciar porque está ahí el sumario de 20 años, la persona está angustiada, nunca se resuelve ya. Entonces, señala el artículo 143, dice, venció los plazos de instrucción de un sumario, esto es en general, y este no esté afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. Eso es en general, cualquier sumario, eso, ¿ya? Ahora, en los casos referidos al incumplimiento de las prohibiciones consagradas en el artículo 84 LOM, o sea, acoso laboral y sexual, aquí específicamente respecto de esos sumarios, tales medidas deberán ser adoptadas en el plazo de 20 días contados del vencimiento de los plazos de instrucción, o sea, 60 días, y el fiscal no entregó el sumario, debe adoptar esta medida. ¿Me entiendes? Porque en general dice, deberá revisarlo y adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad. Pero en los casos referidos al incumplimiento de las prohibiciones consagradas en el artículo L y M, tales medidas deberán ser adoptadas en el plazo de 20 días contados del vencimiento. O sea, se venció el plazo de instrucción máximo que establece el estatuto, porque puede prorrogarlo, pero hasta un plazo máximo, y ahí tienes que hacerlo. ¿Ya? Entonces hay que estar ojo porque hoy día, y eso tiene dos cosas, que hoy día en el fondo
claramente, porque en general, no sé si en todos los servicios, y ustedes conocen su realidad local, existen como contralorías internas o personas destinadas a realizar este tipo de procedimientos, o en general como lo hacen otros colegas o dependiendo, y ahí uno, si yo soy fiscal, obviamente tengo que exigir el tiempo de dedicación, porque si me tengo que demorar 60 días o me tengo que demorar eso, tengo que tener, como es una encomendación de funciones, tengo que tener el tiempo, porque ustedes tienen que estar conscientes que son fiscales en este tipo de casos, puede acarrear también responsabilidad administrativa si usted no lo termina en el plazo. ¿Ya? Entonces, es importante eso, ¿ya? Que lo tengan claro. Y en lo que yo les decía, ya, esto es toda la modificación del estatuto respecto a la sanción, respecto al procedimiento, respecto al derecho de las víctimas, respecto a qué es causa de destitución, pero con esta como modificación, o sea, es destitución, pero podría ser una destitución sin inhabilitación, pero no respecto del servicio donde se instruye los derechos que tienen las víctimas respecto a conocer el proceso, al igual que respecto de quién hace la denuncia, aportar antecedentes, aportar prueba y eso. Y eso es como todo lo nuevo. Respecto de la seguridad, o sea, en el fondo, que se asegura a través de que los directores deben instruir los sumarios cuando no se instruyen los procesos dentro de un plazo, a que los procesos terminen, que efectivamente se respete el principio de celeridad en este tipo de procedimientos, respecto a las facultades de los fiscales en relación a que debe tomar medidas de resguardo y que debe darlas atención psicológica en relación a derivarlo al organismo para la atención psicológica en relación a este tipo de procedimiento. Eso es como en general lo que establece la modificación del estatuto administrativo. Y como vimos, la ley orgánica establece este protocolo de prevención, ¿ya? Que es como más general, como que se requiere más bajar, que es como más que como la política pública que tiene que inspirada en eso y es lo que dice, que es más de bajar. Pero el estatuto es mucho más concreto respecto de qué es lo que vamos a ver a partir del 1 de agosto, que así va a tener que ser, independiente de los protocolos que tengamos establecidos en cada uno de los servicios. Ahora, el artículo transitorio segundo de esta norma dice: los procesos e investigaciones sobre acoso sexual, laboral o de violencia del trabajo iniciados antes de la vigencia de la presente ley se seguirán por las normas vigentes a la fecha de presentación. Entonces, todo lo que tenga, todos los procesos iniciados del 1 de agosto hacia atrás se rigen por las normas de atrás. Todos los iniciados del 1 de agosto en adelante, adelante. Entonces, lo que uno en el fondo recomendaría es que si tengo que hacer denuncias de acoso laboral, espera el 1 de agosto, no las haga ahora. O sea, no las haga ahora, ¿ya? A menos que estén por prescribir, pero en el fondo no, mejor esperemos hacer denuncias a partir del 1 de agosto en adelante, ¿ya? Porque claramente tiene mucho mejor pie que lo que que lo que tenemos hoy día, ¿ya? Claramente la norma respecto de celeridad, y si usted me dice, ¿saben qué? Tenemos procedimientos que se han demorado 100 años, de alguna manera eh, va a generar, o la misma Contraloría se va a tener que pronunciar, porque claramente no es justo que, sí, la norma dice que se aplican, pero a un criterio va a tener que decir, oiga, no puede tener sumarios por acoso sexual que están como, o de acoso laboral que están hace 3 años. O sea, de alguna manera la intención del legislador ya está plasmada en esta ley, por tanto, eso debería generar también que al modo de la Contraloría diga, ya, sí, claro, dice eso, pero, o sea, le damos un plazo para que lo termine. O sea, también tiene que eso es parte de la labor interpretativa que va a tener que hacer la Contraloría respecto de estas normas y los procesos que se están tramitando. Pero en estricto rigor eso es. A partir del 1 de agosto en adelante se aplican todas estas normas que de alguna manera son un avance importante respecto de la investigación del acoso laboral. Ya no sé, ¿tienen alguna pregunta? Maca, hay, bueno, primero, obviamente, aprovechar de agradecerte la exposición. Y teníamos algunas preguntitas que estoy sacando del chat. Entonces, si gustas, te lo voy diciendo de a una.
Dale. Así la ya. Y disculpen el ruido ambiente, que estoy en el aeropuerto, así que estoy haciendo ahí lo posible para que se escuche lo mejor. Ya. Primero, eh, la ley aporta muchas cosas que eran necesarias para el trabajo. Sin embargo, se podría convertir en un riesgo respecto a que solo basta una conducta para hacer la denuncia. ¿Qué pasa si alguien denuncia finalmente y no se comprueba? ¿Se puede sancionar a esta persona? Ujú. Sí, o sea, a ver, en el estatuto hay una norma que dice quien denuncia hechos, falta a la probidad con ánimo de perjudicar a otro, es causal de destitución hoy día, ¿ya? Que es básicamente, porque nosotros tenemos muchos casos así, ojo, a nosotros el instrumento a veces se mal utiliza y eso nos ha pasado muchas veces, ¿ya? Se mal utiliza respecto de, no sé, de jefatura o respecto de que tienen una cierta práctica de me miro feo y lo voy a acusar, ¿ya? Entonces también es parte de esta prevención, sensibilización y aprendizaje, ¿eh? Decir, oiga, si usted denuncia algo con el ánimo de perjudicar a otro y es falso, usted se arriesga, que básicamente lo dice el protocolo de prevención, ¿ya? Ojo con las denuncias como inconsistentes, ¿ya? Tienen que también existir la conciencia del funcionario que si denuncia falta la probidad con el ánimo de perjudicar al otro, también se arriesga a ser destituido, ¿ya? Y eso tiene que existir la sensibilización por parte de la autoridad respecto de los funcionarios que denuncian ese tipo de acciones, ¿ya? Porque claro, efectivamente usted puede decir, ¿sabe qué? Claro, puede usted malinterpretar o malentender el concepto, pero claramente si usted le imputa otros hechos falsos que nos ha tocado, o sea, yo, como ustedes saben, yo llevo harto tiempo con ustedes. Entonces uno ha visto, o sea, ha visto que ha hecho denuncia y después se retractan en cartas, si no lo que yo dijera mentira, claramente ahí es causal de destitución. Y eso lo tienen que sí, existir esa sensibilización por parte de que eh, efectivamente, claro, si es así, también existe una sanción para esa persona. Y también entender qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral, eh, qué son conductas toleradas y no toleradas en un ambiente laboral, porque en el fondo la idea que con esto no es que yo denuncie todo acoso laboral, sino que efectivamente conductas que tienen que ver con el concepto de violencia en mi puesto de trabajo, tienen que ver con eso. Entonces es parte de también, o sea, como educarnos en los conceptos y ver cómo utilizar la herramienta, que eso también depende de nosotros, ¿entiendes? Súper. La otra pregunta más es, consulta, ¿qué pasa si un funcionario realiza la denuncia luego de irse del hospital? ¿Se puede generar esta denuncia aunque no sea funcionario? Sí, claro. O sea, sí, claro, porque en el fondo, si o sea, si el denunciado es funcionario, sí, porque en el fondo a usted lo podía denunciar una persona externa, o no, siempre cuando usted tenga, o sea, el marco del estatuto administrativo persigue responsabilidad administrativa, ¿ok? Entonces, y la responsabilidad administrativa se tiene mientras yo soy funcionario. Entonces, mientras el denunciado sea funcionario, no importa si me denuncia un ex funcionario, ¿me entiendes? Entonces, mientras usted sea funcionario público, pesa sobre usted la responsabilidad administrativa, independiente que la persona que lo denuncie ya no sea funcionario. Claro, o sea, ahí en Porque, verdad es como que corre bajo el mismo estricto rigor de cualquier sumario dentro del espectro del sí. estatuto. Uh-huh. Sí. 4. ¿Qué protección tendría el funcionario que denuncia si es una acusación de acoso y queda absuelta, ya que no hay formas de demostrar el acto de acoso? Ha sucedido que aun cuando a ciencia cierta hay acoso, el servicio lo desestima y posterior a eso se hacen denuncias por parte del denunciado como difamación o similar. Es que depende, porque por ejemplo hoy día los denuncias de acoso, o sea, antiguamente las denuncias de acoso laboral o sea, no iban a tomar razón de la Contraloría, la absolución, la sobreseimiento de absoluciones. Hoy día van a ir a tomar razón a la Contraloría. Entonces, en el fondo, y también usted va a tener la posibilidad de reclamar. Yo voy a saber, oiga, ¿sabe qué? Esta denuncia
está absuelta. Además que en el fondo antes decían, hoy es que no llamaron a mis testigos, llamaron solo a los testigos de ellos, yo presenté. Hoy día nosotros vamos a tener una participación, una participación activa como víctima. Entonces, en el fondo, voy a tener más posibilidades de reclamar en la Contraloría y de poder demostrar que efectivamente se da el estándar probatorio para probar la conducta, ¿ya? Y para decir, mire, ¿sabe qué? Efectivamente hay indicios suficientes para que si el fiscal... Porque, a ver, en materia administrativa el estándar de prueba no es la penal, ya no plena, sino que el fiscal debe en conciencia decir, ¿sabe qué? Sí, efectivamente hay elementos para determinar que la conducta es acoso laboral, es acoso sexual, ¿ya? Entonces, y ahí determinarlo, porque en general los acosos sexuales no, a ver, no sé, que esté grabado, que exista WhatsApp, en general se dan en ambientes que son muy protegidos entre el acosador y la acosadora, pero de ciertas indicios uno puede desprender que efectivamente le pasó a otros, habían rumores de la funcionaria fue y le contó a otro el mismo día, que son de alguna manera que permiten. Entonces, hoy día antiguamente no, porque antiguo era como, ya, decía el director, no, no hay nada, la Contraloría decía, bueno, del examen de legalidad se le notifica, no hacía un análisis más bien de fondo del tema. Hoy día la Contraloría entiendo que va a hacer un examen respecto de, en el fondo, este tipo de sumarios, porque precisamente se le da la posibilidad a ellos que lo hagan, se me da mi derecho como víctima de aportar pruebas, entonces de alguna manera yo sé la formulación de cargos, qué formulación de cargos le está haciendo, qué pruebas va a presentar, yo puedo presentar pruebas, yo puedo rebatir pruebas, puedo observar la prueba, entonces hoy día la manera de enfrentar los sumarios claramente cambia, y eso me da mayores ventajas a mí de cómo se veían antiguamente, teniendo la desventaja que quien resuelve y instruye es el director y que si el director quiere proteger a alguien lo va a proteger igual, pero tengo la Contraloría de alguna manera que va a ser que, que, es, que, es un, que es un órgano que va a tener esa mirada y ya, y si no, bueno, tutela laboral no hay, tenemos más, pero, pero avanzamos un poquito. Claro. Hay algunas preguntas que han ido saliendo a medida que vas hablando, Maca, ya, así que esas yo me las voy a ir saltando. Como por ejemplo, de que efectivamente la autoridad determina o no el tema de los sumarios, determina el tema de los fiscales, etc. Aquí hay otra pregunta más que dice que si, por ejemplo, al realizar la denuncia se puede solicitar la inhabilitación de la persona denunciante, digamos. ¿La inhabilitación de quién? ¿Del fiscal? No, sí, por ejemplo, la persona que denuncia puede solicitar la inhabilitación del denunciado ¿En qué sentido? cuando se genera la denuncia. Pero inhabilitación Porque, por ejemplo, como... acá lo que tú explicabas era el tema de la Ah, destitución. Entonces, ellos ya. preguntaban si la inhabilitación se puede solicitar. Ah, sí, obvio. O sea, sí, claro. Es más, yo podría, en el fondo, cuando el fiscal propone su sanción o hace su vista fiscal y va a decir, porque todo eso tiene, a ver, los actos administrativos en general son fundados, entonces el fiscal debería decir por qué es procedente que este señor no le va a dar la inhabilidad de los 5 años, ¿ya? En este caso procede la destitución, entonces yo a Juanito Pérez o a Pedrita Pérez no la voy a inhabilitar porque considero que bla, 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 ya no porque me cae bien o es simpático de mi amiga. Entonces, yo como víctima también podría decir, ¿sabe qué? Yo considero que sí se debe inhabilitar, que no sé qué, bla. Entonces, y es parte de lo que vamos a tener que ir viendo a nivel de jurisprudencia de la Contraloría, a nivel de jurisprudencia de, ¡ay, perdón, me caí! A nivel de jurisprudencia de corte, a nivel de jurisprudencia de cómo va a ser la ponderación de la inhabilidad. O sea, claramente no es como que el fiscal va a decir me cae bien o me cae mal y no le doy la inhabilitación. Eso tiene que ir, la ponderación tiene que partir de elementos objetivos de por qué a este caballero o a esta señora se va a dar lugar a la inhabilitación y a esta persona no, ¿ya? Entonces, eso va a ser como parte de lo que vamos a empezar a ver y a estudiar respecto de este tema. Claramente,
yo en mi denuncia puedo decir, y yo quiero que se sancione con la destitución y que se inhabilite todo, pero en el fondo, además de yo pedirlo, ¿ya? Yo voy a saber si efectivamente mi petición fue recepcionada o no cuando el fiscal haga su propuesta, ¿ya? Y en la propuesta vamos a ver en qué basa el fiscal la solicitud de por qué no lo va a inhabilitar, ¿ya? Y ahí, en los fundamentos que le entregue, vamos a ver si los fundamentos, en qué se basan. Y como no tenemos jurisprudencia respecto de eso a nivel administrativo hoy día, porque es una norma nueva, vamos a tener que ir viendo cómo va evolucionando ese tema. Pero es parte de lo que vamos a ver a partir del 1 de agosto en adelante. Sí, en el que hacer. Así es. Ujú. Acá me hacen dos consultas que tienen que ver si es que, por ejemplo, la autoridad va a tener derecho a poder revisar el contenido o el avance del sumario, como se cambió para la víctima. Entonces querían saber si la autoridad va a tener ese mismo derecho o va a seguir siendo igual que siempre en el tema de los sumarios. Y lo mismo me preguntan respecto a la prescripción de las conductas para MALS, si es que esto está especificado en la ley. O sea, la responsabilidad administrativa respecto de la prescripción seguimos igual, ¿ya? O sea, si prescripción 4 años desde que ocurre la conducta, se suspende con la formulación de cargo, eso sigue igual, no hay ninguna modificación. Ahora, respecto del rol del director del servicio, que es quien instruye el sumario y finalmente resuelve, tampoco hay ninguna modificación respecto de eso dentro del dentro de la ley Carin, entonces seguimos igual, o sea, el director instruye, nombra un fiscal y el fiscal lleva la investigación. La única modificación es que yo como víctima tengo derecho, uno, a que el fiscal, bueno, a que me notifiquen si es que no se va a realizar la investigación, y yo tengo derecho a interponer un reclamo de ilegalidad, o sea, plazo 10 días. Que si en el fondo se formulan cargos, me tienen que notificar y yo tengo acceso al sumario y puedo pedir diligencia, puedo hacer mis observaciones, puedo hacer mis descargos, puedo hacer todo lo que yo quiera. Puedo pedir diligencia, puedo presentar testigos, puedo pedir careo, puedo en el fondo tener los mismos derechos que el imputado, el inculpado, como víctima, ¿ya? Y en el fondo, luego cuando le notifica la sanción o la absolución, yo también tengo derecho a interponer los recursos y todos los recursos, y ahí los recursos en general, ya los recursos que tiene el inculpado en general. O sea, si yo soy la víctima, tendré derecho a reponer y apelar en un plazo de 5 días, y después, si me notifican, tengo un plazo de 20 días para ir a la Contraloría y reclamar si es que lo absuelven, si no estoy de acuerdo con la sanción final y todo eso. Pero el director, o sea, el director del hospital o servicio siguen teniendo las mismas facultades en general de los sumarios administrativos. Super Maca. Aquí igual estas dos últimas preguntas que tengo anotadas hacen referencia también a si es que existe modificación respecto a lo actual en las denuncias y que, por ejemplo, en el caso de que una persona que es víctima se queda sobreseído su sumario, puede realizar la presentación a Contraloría, y misma situación ocurre cuando preguntan respecto a la denuncia de índole civil, si es el empleador en este caso que debería realizarla o la víctima. Y esto es preguntando si existen modificaciones respecto a lo actual. No. O sea, respecto del artículo 90, si es que, por ejemplo, yo soy víctima de una agresión, yo tengo que solicitar a mi empleador que realice la denuncia, ¿ya? Y si eventualmente no se acoge mi denuncia de acoso, yo tengo que hacer el reclamo a la Contraloría. Ahora, si se inició, es distinto, porque si se inició el sumario, ojo, no es, o sea, aquí como el acoso laboral y el acoso laboral y sexual son causales de destitución, no hay otra, o sea, si yo determino que hay acoso laboral y sexual, no hay otra sanción más que la destitución. No le puedo aplicar una sanción media. Antiguamente pasaba que el acoso laboral no era causal de destitución, entonces yo podía instruir una investigación y después elevarlo. Hoy día es sumario sí o sí, no hay opción de investigación, es sumario, ambas, ¿ya? Ahora, en el fondo, sí, ya, se inició el sumario administrativo y resulta que deciden primero sobreseer, o sea, no formulan cargo y sobreseer.
Ya yo puedo reclamar a la Contraloría en un plazo de 20 días. Pero después formula cargo y decía absolver al final, yo también puedo ir a la Contraloría a reclamar. Y ahí mi plazo es de 20 días. Pero antes también puedo reponer, puedo apelar ante el director y hacer todos los recursos, toda la actividad recursiva que yo tengo como inculpado en un sumario, también la tengo como víctima hoy día en los procedimientos de acoso laboral y sexual. Pero además tengo estas acciones que me da el estatuto hoy día en ir a la Contraloría en distintas instancias, ¿ya? Súper. Ahí hay algunas cosas que de hecho estaba hablando con Hernán para poder abordarlas y que hay varias preguntas en el chat, incluidas estas últimas que hicimos, que hacen alusión al manejo básico de MALS actual, ¿ya? Que no están necesariamente modificadas en el espectro de la ley. ¿Ya? Como por ejemplo aquí hay algunas cosas que mencionan respecto a los medios de comunicación, a los medios de entrega o abordaje de la notificación sumaria, etcétera. El tema de los plazos, que como bien Maca ya los había mencionado, estos no han surgido modificaciones, sino más bien la ley hace un foco respecto a mejoras en la prevención, en el tipo de sanción, en la forma en que tratamos a la víctima, cómo nos asociamos a los organismos. em, en realidad es otro como el foco, pero en estas preguntas que no hice, para que sepan las personas, tienen alusión a cosas básicas de maltrato y acoso laboral y sexual que no se han modificado. Yo ahí igual quería aprovechar de mencionar que la operatividad de la norma de la ley y la bajada de esta tiene alusión a cómo se van a estar manejando las orientaciones técnicas desde el ministerio que están acompañados con el margen legal que Macarena explica. Y esa orientación técnica y margen para esta bajada de las bases aún no está disponible desde el ministerio, en virtud de que ellos están esperando, por ejemplo, la pronunciación de la suceso, dentro de algunas otras cosas, y también el análisis jurídico desde la parte de las dos subsecretarías del ministerio. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan que este acercamiento que estamos haciendo con Macarena es del estricto margen de lo que la ley viene a implementar o de lo que nosotros podemos atender respecto a lo que se viene para los protocolos, pero no es estrictamente la normativa porque aquellas orientaciones técnicas aún no las tenemos. Y eso como para dejar la aclaración por la secuencia de las preguntas. ¿Ya? Para estos efectos igual es importante mencionar que dentro del espectro de temporalidad, nosotros esperamos que en junio estas indicaciones bajen a los servicios, situación que eventualmente también vamos a estar trabajando con ustedes. ¿Ya? Ahí también aprovechar de decirle a Hernán si quisiera hacer alguna otra apreciación respecto al tema de las preguntas. Sí, gracias Valeria. Bueno, primero que todo agradecer a todos quienes, a todas y todas quienes se han mantenido hasta ahora. Seguimos siendo 130, así que eso es súper valorable. Y ofrecerle a Macarena un aplauso virtual también por su presentación. Creo que estuvo bastante clara a pesar de lo complejo que es, así que un aplauso virtual para nuestra compañera abogada y asesora en el ámbito jurídico. Decía que efectivamente es difícil abordarlo netamente desde la normativa, toda vez que no se tiene vigencia de la ley. Y Macarena muy bien lo decía, vamos a ir conociendo la jurisprudencia que se vaya generando en razón de una vez que inicie la vigencia de esta en Contraloría y el razonamiento que va a tener en virtud de la interpretación que va a ser una ley, de una ley. Ahora bien, es importantísimo destacar reforzar que podemos tener tremendas leyes con tremendas normativas, pero que si no hacemos el ejercicio de ser garantes de que esto se cumpla, pasan a ser letra muerta. Por tanto, ahí hay que hincarle el diente, particularmente lo que tiene que ver con los protocolos más, su elaboración, su discusión con una mirada sindical. Por ahí había una pregunta de por qué la ley no incorporó la mirada sindical. La verdad es que, como muchas leyes que nacen en la presión de una coyuntura, en este caso una lamentable coyuntura, no hay espacio para la discusión amplia con actores sociales o actores sindicales y finalmente el mundo político en el marco de los diputados, por supuesto, y quienes legislan, finalmente se apuran para sacar este tipo de normativas.
Ahora bien, insisto, depende de nosotros y nosotras el hacer, por ejemplo, seguimiento permanente, como una buena práctica, establecer en reuniones con directivos como tablas permanentes, el estado del arte respecto a los sumarios administrativos, los plazos que tienen para así reflejando lo que demora o el tiempo que toma el desarrollo de un procedimiento administrativo. La ley no va a resolver todo, por tanto es responsabilidad también nuestra lo que podamos hacer para efectos de que se cumpla lo que ya tenemos, que es precario y que esto viene a complementar. Por ahí también hablaban respecto a los receptores de denuncia. Es una práctica que también uno escucha bastante frecuente en los protocolos MALS y que a nuestro juicio no es algo que operativice esto, porque el director es quien tiene que establecer el sumario administrativo, por tanto, todos estos pasos intermedios vienen a demorar, a dificultar la toma de decisión de un director en virtud de que más personas tienen acceso a opinar incluso, aun cuando no corresponde, respecto a la procedencia o no de un sumario. Entonces, ahí lo que hay que buscar con estos protocolos es facilitar que la denuncia llegue a quien le corresponde tomar la decisión, en este caso un director o directora de establecimiento, desestimando estas prácticas o estos pasos que a veces o requisitos que establecen a la víctima o presunta víctima en denunciar y que persuaden finalmente a que la víctima termine no denunciando, la presunta víctima. Entonces, esas cosas también hay que revisarlas lo que tenemos actualmente y cómo podemos incidir en que eso cambie. Dicho eso, está pidiendo la palabra nuestro otro compañero, que lo voy a aprovechar de anclar aquí para que lo puedan ver. ¿Dónde está? Ahí le cambié el nombre, Hernán. Nuestro Ahora Luis. apareció. también Luis Sepúlveda, así que estoy buscando cómo añadir a esta. Ahí sí, ahí está. Don Luis Ahí también es está. parte del equipo jurídico y muchas veces se comunica con ustedes como dirigentes de base y por supuesto a los socios y socias que requieren de nuestro apoyo. Luis, por favor, adelante. A ver, Está vamos a muteado, moverle el Luis. audio. Sí. No tiene audio. Ahí sí. Ahí sí. No, se nos fue. Estaba bien. Ahora Ahí sí, sí. Ahí sí. ahora sí yo. Dale, Hola, Luis. buenas tardes a todos, qué buena concurrencia. Me alegro mucho que se hayan interesado tanto en el tema. Eh, Fantástico. Yo más que nada eh, entré para aprender, en este caso, de la ley. Eh, una fantástica exposición de Macarena. Estos temas son súper áridos en general y tienen un montón de dificultades en el proceso. Por ejemplo, Eva Márquez pregunta, ¿cuándo vencen los plazos? Los plazos son de 4 años, es la prescripción de los hechos. O sea, uno puede denunciar hasta 4 años de que hayan pasado algún tema. Eh, sobre, en la ley actual, lo que pasaba es que cuando alguno de nuestros compañeros hacía una denuncia y era sobreseído el proceso, ni siquiera nos enterábamos. Cuando nos enterábamos, teníamos que hacer teníamos que generar la figura de que nos notifiquen, que le notifiquen del sobreseimiento para ahí hacer un reclamo, una reposición y intentar que se reabriera el sumario. Ahora, uno de los problemas. Y la otra pregunta que hacían respecto a si en el mismo proceso se ven cuando alguien hace una denuncia falsa. Sí, en el mismo proceso, porque el artículo 125 dice que a quien haga una denuncia falsa podrá ser destituido. Entonces, en el mismo proceso, se debería el fiscal investigar. Si la denuncia determina que es falsa, debería aplicar o sugerir la aplicación del artículo 125 de destitución. Si no está como cuando se hagan los cargos, ya tienen la posibilidad de estudiar, ver cómo va la cosa y hacer reposición, entregar nuevos antecedentes, señalar que hay partes del sumario que no son correctas, etcétera, hacer una serie de acciones hacia el fiscal. Pero si lo sobreseen, también. Y también eh, o si lo sancionan, también señalar. ¿Cachai? Hay distintas posibilidades, digamos. Entonces, eso abre posibilidades. El mayor problema que yo veo es que el 70% de los sumarios son en contra de nuestros socios, más que
hacia otros, ¿ya? Entonces es también una complicación, digamos. Entonces es súper relevante que, el- que en el actuar general, eh, sobre todo cuando, por ejemplo, hay un problema y tienen que llamarle la atención a un funcionario, sea colega, sea otro profesional, o sea alguien, eh, alguien que ayuda, un paramédico, un auxiliar o otro, tengan la precaución de estar con otras personas, de aunque estén muy molestos, contar hasta 10 antes de alzar la voz, etcétera. Porque todas esas cuestiones las acusan y con esta ley va a ser más complejo el manejar aquello, digamos. Vamos a tener más problemas de los que tenemos actualmente. Eh, en realidad es un tema súper relevante, es un avance bien importante, pero es también una complejidad para nuestros socios porque la mayoría actúan como jefatura, siempre. Aunque no tengan el cargo de jefatura, son jefe de turno, son jefe de oficina, se quedan subrogando, etcétera, y siempre están expuestos a que los acusen. Entonces, es súper relevante que las conversaciones que tengan con sus asociados en cada base conversen del tema y traten, ¿cierto?, de incentivar a que se preocupen de cuidarse. Eso es el consejo que puedo dar, digamos. Y gracias por la posición, Macarena. Ujú. Muchas gracias, Luis. Sí, a ver, se repite una consulta, no crean que estamos evitándola, obviamente estamos respetando ahí la palabra para que pueda terminar su intervención el compañero Luis. Sí, es importante la consulta que se hace y ahí la mirada de Macarena también dejamos, o sea, hacer énfasis en que este es un primer paso que después va a seguir siendo abordado tanto por la Secretaría de Igualdad como por el directorio y el resto de los dirigentes del país, pero también sería bueno conocer por parte de Macarena la opinión que le merece en virtud de cómo podríamos aplicar esto al ámbito sindical, porque efectivamente acá la ley establece una serie de responsabilidades que recaen sobre la autoridad local, en este caso directores de hospital o de servicio. Sin embargo, se consulta legítimamente qué pasa en el ámbito sindical y la relación que tenemos entre compañeros y compañeras del mismo sindicato. Ujú. Ahí Sí. obviamente tiene, como siempre todo, y a mí a lo mejor me han escuchado repetirlo más de una vez, el equilibrio entre lo político y lo normativo. Y me Sí. imagino que esto no está exento de eso, Macarena. Ya, mire. Claro, lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con la relación que ustedes tienen al interior o sea, en el fondo del ámbito sindical. Ahí ustedes tienen autonomía, en el fondo nada se aplica. Eso no quiere decir que ustedes tengan internamente o definan internamente algún instructivo, algún protocolo o establezcan algún tipo en el fondo, de código o algún tipo de sanción o tipifiquen la violencia entre ustedes, ¿ya? O sea, no es o sea, porque en el fondo no es extrapolable, o sea, no puedo decir, porque esto es acoso laboral que tiene un procedimiento establecido en el estatuto que no lo aplico en el fondo en el ámbito sindical, porque ahí en el fondo sería necesario que ustedes como sindicato hicieran internamente, así como tienen en el caso del reglamento de disciplina, establecieran en el fondo algún tipo de procedimiento que consideran, cuál es el tipo de la denuncia, lo sancionen y ni un problema. Yo pienso que es necesario, en el fondo, erradicar todo tipo de violencia en el ámbito laboral y en el fondo, claramente ustedes, como dirigentes en el ámbito del sindicato, establecen relaciones laborales entre ustedes, pero quienes tienen que resolverlas son ustedes y quienes tienen que establecer efectivamente cómo las van a resolver, cuáles son las sanciones, esos son ustedes y será la asamblea quien determine si la sanción está bien o está mal, pero eso es en base al marco de la libertad sindical que tienen ustedes y ustedes determinarán en el fondo cómo lo hacen. A mi juicio, considero correcto que establezcan un procedimiento, un protocolo, definiciones que pueden ser basadas en esta, incluso más en el fondo, porque ahí leí algo, debemos empezar en casa y eso yo considero que es correcto en el fondo, muy correcto, claro, pero uno podría tomar de base esto, uno podría decir, pero claramente ustedes si quieren lo pueden establecer, no hay ningún problema. O sea, no podríamos tomar así como, vamos a tomar, sí, también podrían decir, vamos a tomar lo que dice el estatuto en respecto de esto
pero habría que hacer un acto en el fondo. No, no se nos aplica directamente a ustedes como dirigentes. Ya esta conducta de acoso en el Código del Trabajo aplica relación entre, ya, pero en el ámbito sindical, libertad sindical, aplica lo que el sindicato decide, lo que la asamblea establece, por tanto necesitamos un instrumento que determine efectivamente que se va a sancionar la violencia, cómo lo definen, cuál es la sanción, y eso lo determinan ustedes mismos, y eso claramente establece. Muchas gracias, Macarena. Sí, y ahí recordarnos más que como directorio hemos asumido el desafío también de revisar los protocolos, revisar reglamentos, y ahí el nuevo comité de disciplina recientemente electo tendrá también mucho que decir al respecto, y efectivamente ese es el ámbito más político, más allá de lo normativo, respecto al abordaje de esta tarea. No sé si hay más preguntas, Vale, si no... Mira, habían algunas preguntas que igual fueron parte de lo que la Mata mencionó, pero sería como bueno reiterar que tiene que ver con la bajada del protocolo ya a nivel de los servicios, que es la capacitación de los fiscales y el origen de los fiscales. Eso igual salió como harto. Hay que recordar que la ley efectivamente dice que los fiscales deben ser personas capacitadas, pero no nos dice cómo, cuándo, dónde, ni quién, ni cómo lo vamos a distribuir, y eso es parte de la bajada de la normativa en el protocolo que tenemos que realizar y donde nosotros tenemos que ser unos agentes súper activos y activas para poder recoger esta necesidad y que sea efectiva. Porque bien sabemos que en todos los servicios tenemos realidades completamente distintas frente al manejo de MALS actualmente. Entonces, ahí no sé si aprovecho el tiro como de hacer esa diferenciación administrativa que te comentaba, Hernán, respecto a los protocolos que van a ver, que es una, que tienen que tener en claridad que lo que va a bajar desde el ministerio, o lo que esperamos que baje para que nosotros como dirigentes y dirigentes trabajemos, es que uno, es la modificación de los protocolos MALS acorde a la ley, ya que eso es una línea, y la otra línea es el protocolo de prevención, ¿ya? Porque el protocolo de prevención para nuestro sector es completamente nuevo. Por lo tanto, esas dos cosas son las dos líneas de trabajo. Y en ambas partes es donde nosotros tenemos que ajustarnos a lo que necesitamos respecto al margen de la ley, lo que se nos permite, porque como bien ya pudimos observar, es un avance la ley Karin, pero no es el avance completo esperable que podríamos tener para este tipo de situaciones. Vamos a tener dificultades en el proceso, vamos a tener algunos baches, sobre todo de los procesos administrativos, que ya son engorrosos el tema del sumario, y eso específicamente la ley tampoco lo viene a solucionar. ¿Ya? Entonces hay varias cositas que debemos hacer la bajada de el primer acercamiento que tuvimos con Macarena y con el apoyo ahí también de Luis, que nos comentó algunas cosas, que es importante que hagamos una suerte como de talleres o seguimientos más adelante para poder ir asentando la necesidad de los espacios y poder entender qué es lo que puedo y no puedo exigir como dirigente, ya que estamos a tiempo. Ya estamos en buena fecha para poder hacerlo, y debemos ir al son de lo que va a ir bajando el ministerio y estar súper atentos y atentas para cuando esto suceda. Eso es como la diferenciación como administrativa, como de los documentos, para que lo tengan claro desde ya y para que sepan que nosotros somos los agentes que tenemos un rol súper importante hoy, para que no tengamos una gran diferencia en los protocolos MALS como existen actualmente dentro de los servicios de salud. Eso quería decir respecto a las preguntas que quedaban. Vale, gracias. Efectivamente, pues ahí también se ha puesto reiteradas oportunidades que nosotros somos garantes de, y tenemos que establecer esto como un tema reiterativo en las tablas con directores y directoras. Se repite una pregunta, Macarena, y ahí también sería bueno ver la mirada entre lo político y normativo. Cuando hay una denuncia en virtud del trabajo político sindical en el enfrentamiento, no sé, de ideas respecto a un director, también hay que hacer hincapié en que el fuero sindical no significa inmunidad tampoco, por lo tanto también estamos expuestos a ser sometidos a sumarios o investigaciones sumarias, y por lo mismo también a sufrir sanciones. Sin embargo, yo entiendo, y ahí por eso pasa Macarena, todo siempre basado en el principio de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto, cualquier medida que vaya en desmedro sin tener el cierre o el proceso afinado, entiendo, no debería aplicarse. No sé si me expliqué, Macarena. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando a un dirigente, en virtud de su labor sindical, se le instruye un sumario por acoso o algo así? ¿Algo es Por como parte de un eso? directivo, claro, por considerar que no encontrarle la razón o plantear una diferencia puede ser considerada como maltrato. Sí, claro, nos ha pasado en algún par de ocasiones. O sea, la idea es como
La verdad es que hay informes en relación a que se instrumentalizan procedimientos administrativos para efectos de eh, desincentivar la labor sindical, que eso es básicamente una práctica antisindical. O sea, en el fondo, claramente mi labor como dirigente es decir, no estoy de acuerdo, emitir juicios respecto de las decisiones, y eso no se puede tomar como si me está acosando, porque es parte de la labor, de la esencia, o instrumentalizar estas denuncias para efectos de, en el fondo, neutralizar la labor sindical, lo que podría ser una práctica antisindical. O sea, hay que ver, o sea, tenemos casos de sumarios administrativos por haber hecho, decir o expresar opiniones respecto de X cosas y que en el fondo se han iniciado sumarios, porque claro, le dan la otra mirada, la otra vuelta. Bueno, ustedes están expuestos, pero hay que ver cómo enfrentar en el fondo y que la herramienta no se malutilice para efectos de que se constituya en una práctica antisindical. O sea, y en el fondo si ya la cosa es como muy reiterada, judicializar y vamos viendo, o sea, eh, es parte de lo que nos toca enfrentar, o sea, como ustedes decían, cómo vamos a hacer la baja. Por eso es importante que conozcamos lo que dice la ley, porque una cosa es la bajada que le va a dar al ministerio, pero nosotros sabemos perfectamente qué es lo que dice la norma. Entonces, si la norma dice que el fiscal le debe dar protección, pero yo estoy viendo que el 1 de agosto, en septiembre yo hice una denuncia y el fiscal no le da protección, voy a tener que iniciar, no sé, pues vamos a tener que tomar otras herramientas para que efectivamente le dé protección, ¿ya? Porque en general las normas, cuando se empiezan a aplicar, tenemos estos pequeños ajustes, no, es que yo creo, es que no creo, es que la Contraloría tiene que decir, entonces en el fondo tenemos que hacerlo lo más rápido posible, porque el espíritu es que la persona que hace la denuncia tenga inmediatamente una medida de protección, ¿ya? Porque él dice, el fiscal debe, ¿ya? Entonces eso significa que si el fiscal no la toma al minuto 1, es que nosotros tenemos que decir, bueno, ya vamos a hacer una tutela inmediatamente, o sea, si esta cosa no funciona de la manera que nosotros pretendemos, la verdad es que hay que utilizar rápidamente estas herramientas como para despejar algunas dudas, ¿ya? Y eso en el fondo funciona bastante bien cuando las leyes son nuevas, porque no tenemos nada. Entonces, en el fondo, claro, y a veces como este tema de, como lo que decían ustedes, los fiscales deben ser preferentemente formados. Claro, pero en el fondo tenemos el tema que con esta ley, si es que el fiscal no se demora 60 días, le van a instruir un sumario. Entonces yo tengo que asegurar también que los fiscales, uno, tengan dedicación para hacer los sumarios, porque si usted le va a decir, le va a encomendar una función a un fiscal que tiene además que cumplir funciones clínicas, en verdad no. Entonces, Eso te iba a decir, todas Macarena, esas tal vez sería cosas, bueno reforzar esas herramientas que ya sí, existen para aplicar, como la dedicación exclusiva en el caso de un sumario de esta índole. sí, claro, obvio. Mm. Pero oye, eso debe quedar en algún protocolo porque la Contraloría en general dice que no te liberas de tus funciones cuando eres fiscal. Entonces, tú pides dedicación exclusiva y no te la dan y la Contraloría no te respalda en eso. Pero tienes que hacerlo fuera de tu tiempo, qué sé yo, ver cómo lo haces. Entonces, en este caso, que se deben cumplir, porque ahí no importa, se pueden demorar 3 años los sumarios, ¿no? Pero en el caso de esto, que tiene que cumplir 60 días, hay que exigir que el protocolo establezca la dedicación exclusiva, que no sea una cuestión que la Contraloría interprete de otra forma, digamos. Porque si está establecido en el protocolo interno, la Contraloría va a decir el protocolo lo establece, por lo tanto sí corresponde otorgarle la dedicación exclusiva. Eso. Sí, como Perfecto. decía Luis, hoy día o sea, hoy día requiere más, porque antiguamente, claro, decían, la Contraloría a veces sumario, pero hoy día, o sea, en el fondo el plazo el que establece el estatuto, y si yo me demoro más de eso, que en el fondo, si uno establece, es poco tiempo para la instrucción y sobre todo un sumario de estas características que requiere mucho declaración de testigos, en el fondo, claro, tengo que tener ese tiempo, porque si no, no, ni siquiera me arriesgo, o sea, de oficio tienen que instruirlo. O sea, si yo me demoré más de ese tiempo, entonces en el fondo el riesgo de quienes son fiscales en esas materias es muy alto si no tienen la dedicación exclusiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, La Violín. claramente es de alto interés el tema, la casuística nos demanda para estar toda la tarde conversando situaciones distintas, por cuanto, imagínate, un fiscal con dedicación exclusiva, si entre medio sale con licencia, lo atropellan, se cae, un accidente laboral,
todo esto podría afectar el proceso. Estas cosas, uno entiende, apuntan a persuadir que no se den prácticas de acoso ni violencia y creo que van en la línea correcta. Sin embargo, insisto, y somos majaderos, depende también de nosotros la intensidad que se le ponga respecto a los temas, porque es parte permanente del quehacer nuestro en cuanto a las conversaciones con las autoridades en los servicios y en los hospitales. Así que, bueno, sin más, a la atención de la hora, agradeciendo, este es un primer apronte de lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con la ley CARI en su aplicación, implementación y cómo desde la Secretaría también de Igualdad de Oportunidades se va a abordar con todos sus delegados y delegadas, por supuesto, y subcomisiones que tengan algo que ver con esto. Así que agradecer el trabajo que está haciendo la Secretaría de Igualdad, por supuesto, encabezado por Valeria. Agradecer también al equipo jurídico, entre Macarena García y Luis Sepúlveda, que también hace un trabajo espectacular asumiendo todos los casos que se nos envían a diario. Y por supuesto agradecerle a todas y todas que estuvieron hasta esta hora y puedan ahora cerrar sus tardes. Les agradecemos. Hacemos unas fotos, ¿vale? Voy a Sí, desanclar, creo que es la Solo, palabra para... sí. Macarena, por favor. Decir que lo más probable es que la Contraloría, antes de la aplicación, dé algún tipo de instrucción, diga algo en relación a la implementación de la ley. Entonces ahí, en el fondo, ahí seguramente vamos a comentar lo que diga, la Contraloría seguramente va a decir algo en relación a esto. Así que ahí seguramente va a despejar algunas de las dudas que tenemos en relación a estos puntos. Así que todavía queda. Sí. Sí, yo igual, Hernán, antes de que terminemos y hagamos la foto, solo decirles que vamos a hacer más sesiones, ya vamos a tener más actividades respecto a la ICARIN, para que no se preocupen porque sabemos que muchos escucharon chino, ¿no? También lo podemos comprender. Así es que para que sepan esto, lo más probable es que enviemos una encuesta para saber en qué sintieron mayor debilidad frente, o más dudas frente a lo que conversamos hoy para poder así encaminar las próximas actividades. Dale nomás, Hernán, Perfecto. avísanos para la foto porque si no Ya, salimos. sí. ¿Álvaro la toma o estás por ahí, Álvaro? Sí, estoy por acá. Ya, entonces vamos a Pero tener que aguantar un ratito porque son 5 páginas completas con fotos, así que sí, aguantar sí. Eso, y todo unos 15 minutos. con una Tú nos sonrisa. avisas, Álvaro. Sí, voy con la primera y ahí, sonríen. Quedan 10 minutos más nomás, aguanten un poquito. Ay, no puedo sonreír tanto. A todas les tirita el pómulo ya. Queda menos, queda menos. Álvaro, ¿estamos? Álvaro se fue. Ah, Nos dejó aquí hasta las 5 Perdón, de la tarde. ¿me estabas hablando de algo, Hernán? No. No, es broma, es broma. Estamos listos. Muchas gracias. Perfecto. Agradecer obviamente a Álvaro Pardo también, muchas parte del equipo de gracias. comunicación y soporte. Que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo pronto, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Saludos a Gracias. todos. Chao, chao.